pensar, la miopía es un tema tan amplio que es muy difícil en una sola reunión poder abordar todos los temas que actualmente se discuten en miopía, así es que voy a tratar de abordar principalmente los tratamientos para a ustedes hacerles, sobre todo a los becados, una puesta al día de qué se está haciendo y qué opciones tenemos actualmente, ¿ya? Pero abordar todos los temas en investigación actualmente en miopía, sobre todo en relación a las causas y lo que influye sobre el aparecimiento y la progresión, es de verdad muy difícil, ¿ya? Las estadísticas ustedes ya las conocen y las ven en todas las charlas, ¿cierto? Que al 2020 2,5 billones de personas ya eran miope, que se estima que al 2050 50% de la población va a ser mundial va a ser miope y 10% de ellos de hecho van a ser altos miope con todas las complicaciones que nosotros sabemos que eso conlleva, ¿cierto? Sabemos que hay una diferencia en etnia, ya que es importante, por ejemplo, específicamente en relación a los países asiáticos, donde actualmente el 90% aproximadamente de los niños son miope, pero esto es algo multifactorial, ¿ya? Hay muchas cosas que influyen sobre el aparecimiento y el avance de la miopía, ¿ya? Primero, la edad de aparición de la miopía es un factor de riesgo importante. Entre más pequeño es el niño, mayor la probabilidad de que llegue adulto, ¿cierto?, con una alta miopía porque le quedan muchos años por crecer y porque las curvas de crecimiento entre los 6 y los 12 años son mucho más, digamos, el crecimiento es más exponencial que pasado los 12 años. Entonces, que va lenteciendo después hasta más o menos los 20 años. Entonces, por eso es importante la edad en que aparece la miopía y tenemos que, a costa de educación, intentar evitar de que los niños precozmente desarrollen miopía. La genética también sabemos que es un factor importante. No es lo mismo no tener padres miopes que tener un papá miope o dos papás miopes, ¿ya? Entonces, con mayor razón, tenemos que prestarle atención a los niños que tienen antecedentes, ¿ya? La exposición a luz natural es algo ampliamente discutido, ¿ya? No solo en relación a la cantidad de horas que uno debe exponerse a luz natural, sino que la luminosidad a la que uno debe estar expuesto. Uno sabe que uno debe estar expuesto por sobre 1500 lux para que el ojo tenga un estímulo de enlentecer el crecimiento, ¿ya? Y sabemos también que luz muy baja o la privación de luz puede llevar a desarrollar altas miopías, que son las miopías que se desarrollan en los ojos que son, por ejemplo, con catarata total, congénita, por ejemplo, ¿ya? Ahora, esa exposición a luz natural ya está definido que debe ser de más de 2 horas al día, ¿ya? En relación a los tiempos de trabajo de cerca, actualmente en relación a las pantallas, es súper importante que esté restringido, especialmente en los más pequeños. Nosotros tenemos y ya conocemos tablitas en que antes de los 3 años está absolutamente prohibido utilizar pantalla. Antes de los 3 años retrasa el lenguaje, favorece conductas de tipo autista, etcétera, altera el relacionamiento, altera el aprender ¿cómo que se llama? Ay, cuando los sentimientos en el fondo, a interpretar, a interactuar, ¿ya? Entonces, eso va aumentando la permisividad con las pantallas conforme los niños van creciendo, pero idealmente no debe sobrepasar 2 horas al día, ¿ya? Y cuando vamos a utilizar pantallas, de todas maneras, preferimos las pantallas para los más chicos de televisión antes que celu o tablet, ¿ya? En relación a las opciones terapéuticas, unas son los que existen y otra lo que nosotros tenemos disponible, ¿ya? Nosotros actualmente tenemos disponible atropina, lentes de contacto y ortoqueratología. Lentes ópticos específicamente para miopía todavía no están muy disponibles, digamos, llegó a Chile una de las opciones que no es la mejor y no está tan demostrado que sirva realmente para enlentecer el crecimiento del globo. Entonces, solo lo voy a nombrar lo de los lentes ópticos, ¿ya? Y existen otras en estudio y en evaluación, como por ejemplo las terapias con luz roja, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una dioptría entre 3 y 6, una miopía entre 3 y 6 dioptrías, en que uno de cada 18 pacientes eventualmente puede desarrollar alguna complicación que altere la visión, como los pacientes que tienen más de 6 dioptrías, en que ya uno en cada 5 puede tener alguna alteración que afecte la visión, o los ojos por sobre 26 milímetros, que está muy relacionado, pero no siempre, y también lo vamos a ver al final, el crecimiento del globo ocular con el aumento de miopía. En general van muy de la mano, pero no siempre, y la verdad eso fue algo que a mí me costó entender. No sé si Ceci Zapata está aquí en la reunión, pero lo discutimos mucho y yo me resistía por ejemplo, pedirle en cada control, cada 6 meses, a un niño miope los exámenes de medición de longitud axial, pero son tremendamente necesarios, ¿ya? Cuando un niño parte miope entre los 7 y los 9 años,
tiene más, puede llegar hasta 80% de probabilidades el que llegue a una alta miopía por sobre 5 dioptrías a los 20 años, ¿ya? Y por cada dioptría que el niño aumenta su miopía, hay 40% más probabilidad que haga una maculopatía, 20% más probabilidades que haga un glaucoma crónico de ángulo abierto, o 20% más en el fondo que haga déficit visuales, ¿ya? Cuando la miopía inicia a los 7 años, por ejemplo, con una dioptría, es probable que alcance dioptría, 6 dioptrías ya a los 16 años, ¿ya? Y todavía falta por crecer. Entonces, cuando, a diferencia de un niño que parte a los 11 años con una dioptría de miopía, en que a los 16 recién idealmente va a tener 3. No es ideal, pero es mejor que 6, ¿ya? Entonces, yo les traigo un poquito a colación esto para que discutamos el por qué se está haciendo actualmente los tratamientos que se están haciendo, porque a mí me tocó presentar esto en la reunión en que asistimos también con la Ceci Zapata en Costa Rica, sobre la importancia del análisis crítico de la información, ¿ya? Al principio me costó abordar esto, Juan Cristóbal me ayudó mucho, pero se trataba de lo siguiente. En el IMI, que es el Instituto Internacional de Miopía, es un organismo que se encarga de hacer revisiones en relación a todos los temas que se están publicando en relación a miopía, ¿ya? Para él generar eh, ciertas indicaciones ideales a seguir, ¿ya? Por ejemplo, en relación a los estudios que se hacen para control de miopía, idealmente un estudio debe tener una duración de 3 años como mínimo, ¿ya? Y los participantes de estos estudios tienen que estar idealmente definidos y consensuados entre todos los estudios. Por ejemplo, niños por sobre los 6 años y entre los 12 años. Yo no puedo comparar estudios de niños entre 6 y 8 años con niños entre 14 y 15. ¿Ya? Porque sabemos que las curvas de crecimiento son distintas. Entonces, idealmente esto tiene que estar bien consensuado. Es absolutamente deseable que existan grupos placebos controles. Puede ser éticamente cuestionable, porque ya sabemos que un niño miope al que yo no trato va a aumentar su miopía, pero es deseable para saber si lo que tú estás testando es realmente efectivo o no. Y lo vamos a ver después en relación a los estudios, ¿ya? Un estudio de este tipo tiene que ser aleatorizado, tiene que ser enmascarado, y eso dificulta mucho, por ejemplo, los estudios de ortoCAD, porque yo no puedo enmascarar un estudio de ortoCAD. ¿Con qué lo enmascaro? Generalmente los estudios de ortoCAD se hacen versus lentes ópticos, se hacen versus los MiSight, por ejemplo, lentes de contacto de uso diario. Entonces, no tengo un lente de contacto para usar en la noche que no haga ese efecto como para hacer un enmascaramiento, ¿ya? Los estudios también deben ser hechos bajo cicloplegia para estandarizar, y de hecho está estandarizado idealmente que debe ser con cicloyil, ¿ya? Antes que, por ejemplo, con midracil, ¿ya? ¿Y por qué se hace una duración ideal del estudio de 3 años? Porque se hacen 2 años de tratamiento e idealmente un año para evaluar el rebote al suspender ese año que se llama de watch out, en el fondo, evaluar qué es lo que pasa cuando tú suspendes el tratamiento, ¿ya? La seguridad y la salud ocular deben ser muy bien consignadas en los tratamientos a costa de, por ejemplo, encuestas a los pacientes para saber si realmente van a ser terapias seguras de utilizar, porque estamos hablando de niños, ¿ya? Y el efecto debe ser clínicamente significativo como para que valga la pena utilizarlo, ¿ya? Entonces, es importante también en estos resultados que los outcomes primarios, cuando se hacen estudios de miopía, sean el equivalente esférico y sean también la medición del largo axial, ambos, ¿ya? En relación al equivalente esférico, nosotros sabemos que influye el astigmatismo. Entonces, en relación a eso, también me costó un poquito, pero ya lo entendí. En relación a eso es súper importante evaluar siempre las queratometrías, porque el ojo en el fondo busca compensar el crecimiento. Y si yo voy creciendo con mi ojo, yo puedo también ir aplaneando la córnea para seguir la imagen. Entonces, es importante el seguimiento de las queratometrías, ¿ya? Importante evaluar las condiciones en que se evalúan los outcomes primarios, porque, por ejemplo, el grosor de la coroides no es igual en la mañana que en la tarde. No es igual si me tomé antes una taza de café que es estimulante y que tiende a disminuir el grosor de la coroide. No es lo mismo si tomo algún medicamento que me pueda adelgazar la coroide. En relación a eso, claro, yo estuve buscando si hablaban de café, qué otro estimulante puede provocar adelgazamiento de la coroide. Y los medicamentos que se usan para déficit atencional, el metilfenidato puede adelgazar la coroide. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa entonces con los niños con déficit atencional? Y hay estudios que demuestran que los niños con déficit atencional tienen coroides más gruesas que los niños miopes. Entonces, hay un montón de cosas que influyen sobre las condiciones en las que uno toma. De
De hecho, ustedes saben que el trabajo de cerca, de más de media hora, también tiende a adelgazar la coroide. Entonces, si yo tengo un niño sentado afuera del box antes de hacerle la medición del largo axial, en que el papá le dio café para que estuviera despierto, lo tuvo jugando con el celular media hora, toma metilfenidato porque quiero. O sea, obviamente va a tener una coroides mucho más delgada, ¿ya? Los equipos de medición también son importantes, el autorrefractómetro para medir la cicloplegia y las mediciones con equipos de no contacto para medir el largo axial, ¿ya? La medición del error refractivo a costa de la cicloplegia y los outcomes secundarios y los outcomes exploratorios son importantes en relación a, por ejemplo, si el paciente tuvo buena adherencia, cómo se sintió, si mejoró la calidad de vida, qué pasó con a qué luminosidad estuvieron expuestos, porque todo esto puede ir un poco ensuciando el resultado. O sea, si los pacientes no se adhieren al tratamiento, van a abandonar el estudio, digamos, y eso no va a ser efectivo por el N de pacientes con el que tú terminas, por ejemplo. Y no es lo mismo si tú a los pacientes a los que, ejemplo, lo estás tratando con atropina, los tienes encerrados en la casa, que si les pides que estén X cantidad de horas fuera, y eso también lo vamos a mirar, ¿ya? ¿Por qué les pongo este aquí? Porque me llamó mucho la atención. Nosotros cuestionamos mucho los de los grupos placebo, y en este estudio, por ejemplo, siguieron a los pacientes durante 12 años, y hubo un grupo placebo de 12 años estuvo 12 años sin recibir ningún tratamiento, ¿ya? Entonces, finalmente, es importante que contemos con un comité de ética que apruebe los estudios, ya que la durabilidad ideal sea de 2 años de tratamiento con uno de evaluar el rebote, que los criterios de inclusión y exclusión a los estudios también se estandaricen, así como todos los que tienen sobre una dioptría de miopía, todos los que ya progresaron más de 0,5 en un año, porque no es lo mismo que yo incluya en un estudio los que progresaron más de 0,3 que los que progresaron más de 0,75, porque si no, al que progresó más de 0,3 puede que esté dentro de lo normal todavía, como un paciente, digamos, placebo control, y yo voy a creer que funcionó bien, sí, o voy a creer que no funcionó mi tratamiento, se aumentó 0,3 cuando en realidad 0,5 ya era normal, ¿se entiende? Ya. Y los grupos tienen, entonces, finalmente es 0,5 el que se considera como criterio de inclusión para progresión de miopía, ¿ya? Los grupos tienen que ser randomizados, pero con grupos controles que puedan ser comparables entre sí, ¿ya? En relación a etnia, edad, a equivalente esférico, a largo axial, etcétera, ¿ya? Tienen que ser doble ciego. Los outcomes primarios son el largo axial y el error refractivo, ¿ya? Y los outcomes secundarios y exploratorios es ideal que se consignen. Entonces, ideal allá arriba, como ustedes ven, es lo que finalmente sería ideal que tuviese cada uno de los estudios en relación al tratamiento que se está evaluando, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con esto, que es el famoso Atom versus LAMP, ¿cierto? Que todos hemos escuchado y decimos, bueno, ¿con qué nos quedamos en relación a toda la información que tenemos? Entonces, pasa lo siguiente. Yo les voy a explicar. El ATOM es un estudio que se publicó, por supuesto, mucho antes que el LAMP, ¿ya? En el que se evaluó a 400 niños en el ATOM 1 con un solo ojo en tratamiento, ¿ya? En el Atom 2 se hicieron 400 niños también, entre 6 y 12 años, pero se utilizó el tratamiento en ambos ojos, ¿ya? Y en el Atom 3, los pacientes del Atom 2 que se suspendieron y progresaron, pasaron todos al Atom 3 a tratamiento con atropina 001, ¿ya? Entonces, cuando se hizo el Atom 1, tenía grupo placebo versus 1%. En el Atom 2, porque también existe lo que se llama el placebo control, en el sentido de que tú puedes hacer un tratamiento en el placebo que tú sabes que no va a ser efectivo. ¿Ya? Como por ejemplo cuando compara lentes de contacto para tratamientos de miopía con lentes de contacto monofocales, ¿ya? En vez de dejarlos sin ningún tratamiento. ¿Se entiende? Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que en el Atom 2 ellos creyeron que la atropina 001 era un placebo y por eso lo utilizaron, ¿ya? Pero se dieron cuenta en el camino que a ellos les parecía que sí era efectivo y por eso terminaron el Atom 3 con el 001, ¿ya? Y en el LAMP hubo 4 fases, ¿ya? Con grupo placebo, que en la fase 2 el grupo placebo pasó completamente a atropina 005. En la fase 3 la mitad de cada grupo se pasó a suspender y la otra mitad continuó con el tratamiento. Y en la fase 4 todos los que en esta fase progresaron pasaron a 005, ¿ya? Entonces, este es el famoso LAMP, solo que aquí, o sea, este es el famoso ATOM, solo que están mezclados. ¿Tengo puntero?
No funciona el puntero. Ok. Las flechitas negritas donde están las flechitas negritas arriba y las blancas abajo son el átomo 1, ¿ya? Que están mezclados con la primera fase del átomo 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Ya, después ahí está, en esta parte, la primera fase del átomo 1, ¿cierto? Los 2 años de tratamiento, después aquí está el periodo en que se suspendió tanto en el átomo 1 como en el átomo 2, y acá todos los que terminaron con la 001, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que en el átomo 1 se vio que en relación al placebo, la atropina 1% era capaz de reducir en un 77% la progresión de miopía, pero con todos los efectos adversos de utilizar una gota de atropina al 1%, ¿ya? En el átomo 2, después de 2 años, ¿cierto? Espérate, no, estoy en el átomo, sí, estoy en el átomo 1. Después de 2 años, ¿cierto? La atropina 1% había avanzado 0,28 dioptrías, a diferencia del placebo que había avanzado 1,20 dioptrías. Y después, cuando se sumó el año de la caída, digamos, cuando hubo una recidiva, fue mucho mayor en la atropina que lo que continuó creciendo el ojo de el placebo. Entonces, finalmente, ambos terminaban muy parecidos porque al suspender el 1% era mucho lo que volvía a aumentar el equivalente esférico, ¿ya? Y pasaba lo mismo con la longitud. La longitud de la atropina sí tenía una mejor efectividad en relación al placebo, pero porque también se vio inicialmente que incluso el equivalente esférico y la longitud axial tendía a disminuir inicialmente en los primeros 6 meses, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué pasó ahora en el átomo 2? Se evaluó atropina 0,5, 0,1 y 0,01, que se suponía que era el placebo. Entonces, durante 2 años era más efectiva la 0,5 que la placebo, ¿cierto? Pero fue mucho más, respondieron mucho más los ojos en el segundo año de la 0,01 que en el primer año. El primer año aumentaron 0,43, pero el segundo año aumentaron 0,06. En cambio, los otros mantuvieron, digamos, un esquema similar. Y finalmente, en el año del rebote, aumentó mucho más de nuevo la 0,5 que la 0,01. Y sumando todos los años, terminaba siendo mejor la 0,01. Entonces, por eso ellos concluyeron que la atropina 0,01 era efectiva, pero mantenía mínimo 2 años para este efecto, digamos, del segundo año. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué pasó después? Miren, yo quería que ustedes compararan aquí el placebo. Ellos determinaron que el placebo, que había aumentado 1,20, aumentaba más que la atropina, ¿cierto? Al 0,01 en el átomo 2, y que en los 2 años sí, fíjense que la longitud axial de el placebo no era tan distinta de la longitud axial de la 0,01. O sea, finalmente tenía más influencia sobre el equivalente esférico que sobre la longitud axial. Pero mismo así, ellos concluyeron que la 001 era la mejor. ¿Ya? Entonces después pasaron a la TOM 3, ¿cierto? Y en el TOM 3 determinaron que seguía el efecto de la 001. Ya. Y ahora viene el estudio LAMP. El estudio LAMP tenía todos estos grupos, la 005, después en amarillito la 025, la 001 y el placebo, que es el verde de abajo, ¿ya? Entonces, el placebo en el primer año se vio claramente que tenía mala respuesta, pero rápidamente respondió mejor cuando se pasó al grupo de 005, ¿ya? Y todas estas caídas en estos grupos son de las suspensiones. Y la suspensión sí seguía siendo mayor, el rebote a mayor concentración versus la 001, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el cambio de dioptrías en la primera etapa, etapa 1 era el primer año, había, por supuesto, mejor respuesta en la 005 que en la 001. 001 seguía siendo mejor que el placebo. Comparado con el Atom 2, en el primer año había aumentado incluso más este grupo, pero este grupo, que eran 482 niños, eran niños de 4 a 12 años y no de 6 a 12 años. Entonces igual había niños más chiquititos y por lo tanto con una progresión más rápida, ¿ya? Y la longitud axial pasaba lo mismo. La longitud axial era mayor en este estudio, digamos, que en el estudio del Atom,
pero seguía siendo mejor respuesta la 005. En la etapa 1 también, la progresión de más de 0,5 se vio que era de un 30% en el grupo 005 versus más de un 50% en el grupo de 001, ¿ya? O sea, a pesar de tratamiento. Entonces, los de la etapa 2, ¿cierto? El placebo pasó completo al 005, en la etapa 3, como dijimos, se suspende 50% de tratamiento, y en la etapa 4 los que progresaron todos pasaron a 005. ¿Y ahí qué pasó finalmente después de 5 años de estudio? El grupo de atropina aumentó 1,34 dioptrías en 5 años. O sea, si lo prorratamos a cada año, aumentó, o sea, 0,2 dioptrías por año, ¿ya? Y el grupo 0,1 aumentó 2,34, o sea, 0,43 por año, ¿ya? Yo todavía podría decir 0,43 por año no es tan malo, porque nosotros decimos 0,5 está progresando. En verdad, o sea, yo no puedo dejar a un niño de 4 años con una progresión de 0,43 porque sí o sí voy a llegar a adulto con una alta miopía, ¿ya? Y la longitud axial en el grupo de 0,05 era de 0,51 versus 0,36, perdón, 0,79 versus 0,36, y que era similar esto a lo que había acontecido en el átomo, ¿ya? Y finalmente, sobre todo en los pacientes que ellos habían suspendido y tenían que retratar, el principal factor de riesgo era la edad, por sobre el sexo, por sobre el equivalente esférico, por sobre la concentración de la gota. La edad era el principal factor de riesgo, ¿ya? La edad al minuto en que se les suspende el tratamiento. Entre más chicos, más rebotaban y más agresivos eran en el rebote, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cuáles fueron las conclusiones del LAMP? Que el grupo que tuvo mejor efectividad fue el grupo que se mantuvo con el grupo 005 por los 5 años, continuo, sin suspensión, ¿ya? Que la atropina 005 versus el placebo a 5 años tiene una efectividad de 55% en relación a progresión del equivalente esférico y casi de 50% en relación a la progresión de la longitud axial, ¿ya? Que a 5 años casi el 80% de los niños en ese grupo progresaban menos de 2 dioptrías en 5 años y casi el 90% progresaban menos de 2,5 dioptrías. Entonces, si yo tengo a un niño de 4 años con 2 dioptrías, a los 9 años tengo un 80% de probabilidades de probabilidad de tenerlo con menos de 2,5 dioptrías más, digamos, ¿ya? Y que por cada año más pequeño el niño había 2,4% de probabilidades, o sea, de veces era mayor, 2,4 veces mayor probabilidad de tener que reiniciar el tratamiento, ¿ya? Entonces, si yo a menor edad tengo menor respuesta y mayor rebote, en los niños más chicos no tendré que hacer suma de tratamientos, ¿ya? Para evitar justamente poder llegar con ellos a una alta miopía, ¿ya? Va, ahí se me repitió. Ya. Y lo importante, entonces, ellos concluyen, es no suspender los tratamientos de los niños pequeños. ¿Ya? O sea, pueden pasar todavía muchos años. Ya. Siempre hay una luz al final del túnel, ¿cierto? Aunque no lo crean, esa no es el sol, es la luna. Por eso están las estrellitas. Es una foto nocturna. Nosotros habíamos hecho acá en Conce las oftalmopediatras un protocolo para atropina, que lo seguimos hasta hace muy poco, pero yo creo que ya todas conversando y yendo a curso y todo, hemos ido cambiando nuestra forma de pensar. Así es que yo creo que nos tenemos que juntar, por supuesto, de nuevo y hacer nuevos protocolos en el que tengamos que incluir no solo la atropina 005, sino las conductas en relación a los más chicos y sumas de tratamiento. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de sumas de tratamientos o tratamientos alternativos, esta es nuestra otra opción, que son los lentes de contacto MySight, ¿ya? El estudio del contacto MySight es un estudio que cumple prácticamente con todos los criterios que se necesitan según el IMI, ¿ya? Tiene una duración de 6 años en 2 etapas, es multicéntrico, prospectivo, observacional, tiene grupo control, es randomizado, es aleatorizado, enmascarado. En la segunda etapa es open label porque los del primer grupo que estaban con lentes de contacto monofocales y que habían progresado, se pasaron todos a MySight. Entonces, los últimos 3 años terminaron todos en MySight y ahí se perdió el grupo control, ¿ya? Los outcomes primarios eran los deseables, que era el equivalente esférico y la longitud axial, se utilizó con cicloplegia y biómetro óptico. El efecto rebote no se alcanzó a evaluar, pero sí viene en próximos estudios. También hay otros estudios en relación a esto mismo sobre, por ejemplo, las complicaciones derivadas del uso de lentes de contacto, que la verdad
son mínimas, ¿ya? En relación a la seguridad, salud ocular, todo se informa en el estudio, ¿cierto? Y el efecto clínicamente significativo entre los dos grupos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Primero, los grupos eran súper emparejados, ¿ya? En relación a edad, equivalente férico, a la raza, era en ese sentido cumplía como con todos los criterios en relación al equivalente férico, a la longitud axial, etcétera, ¿ya? Es muy bien planificado el estudio y era multicéntrico, ¿ya? Entonces, a pesar de eso, a pesar de que era multicéntrico, era muy bien pareado el tema raza, ¿ya? Entonces, finalmente, esto fue hasta aquí la primera etapa, ¿cierto? Y aquí la segunda etapa, y la verdad hubo los pacientes desistieron poco del tratamiento, entonces hubo poca pérdida de pacientes, por eso también los resultados fueron buenos en relación a la cantidad de pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la primera parte, cuando se compara el grupo que usó MySite versus el que no usó MySite, ustedes ven que en la primera parte aumentó 0,52 en 3 años el equivalente férico versus el grupo sin lente que aumentó 1,32, ¿ya? Y en la segunda etapa, cuando todos se fueron a MySite, mejoró mucho en la respuesta de los pacientes, a pesar de que eran pacientes más grandes ya. Entonces yo diría ya, aquí todos se enlentecen, pero el grupo al que se le puso MySite enlenteció más todavía que el grupo que ya venía con el MySite, ¿ya? Entonces así, en la segunda parte aumentó lo mismo el grupo uno, pero este aumentó mucho menos, ¿se fijan? Y eso era estadísticamente significativo, ¿ya? Y esto fue, finalmente, aquí muestran en la segunda parte cuánto aumentaron los dos, ¿ya? Eso es en relación a la longitud axial, lo mismo, la respuesta fue mejor en el grupo que usó MySite, digamos, después de haber usado el placebo, ¿ya? Entonces, está demostrado en teoría que el MySite ayuda a disminuir el crecimiento del globo ocular. Ya, ahora, traje esto a colación porque me llamó mucho la atención, claro, uno lee. Este es un estudio de corte retrospectivo, lo ideal es que sean prospectivos, pero este es retrospectivo, descriptivo, en grupo paralelo, observacional, con un N muy chiquitito, ¿ya? Pero ¿por qué me llamó la atención? Porque qué pasó con los niños durante el lockdown del COVID, ¿ya? Y eran niños que se estaban tratando con lentes de contacto cuando partió el COVID versus niños que se trataron con lentes ópticos monofocales, ¿ya? Entonces ahí tenían grupos comparativos, solo que de hecho este paciente, los del lente óptico tenían un poco más de edad, fíjense que había uno casi de 15 años, digamos, el rango. Entonces, yo también tiendo a pensar, este grupo va a crecer menos porque son más grandes. Bueno, pero finalmente, ¿qué pasó? Que el equivalente esférico fue menor en el grupo lente de contacto que en el grupo lente óptico, y la longitud axial fue menor en el lente de contacto que en el lente óptico, ¿ya? Entonces dijeron, en este grupo pequeño, comparable, hay mejor respuesta con el MySight que con lente óptico común y corriente, ¿ya? Y también se evaluaron outcomes secundarios como por ejemplo qué pasó con las exposiciones a pantalla, las horas de pantalla y todo, e incluso en el grupo de niños de lentes de contacto, los tiempos de exposición a pantalla eran mayores que los tiempos de exposición en el óptico, y a pesar de eso evolucionaron mejor, ¿ya? Entonces, el MySight demostraba, ya en el otro estudio, que tenía un 52% menos de crecimiento de longitud axial, ¿ya? Y se plantea aquí que, claro, que hay muchos mecanismos de cómo se desarrolla la miopía, ¿cierto? En relación a la exposición a luz natural, al trabajo de cerca, a las pantallas, etcétera, y hacen mención al impacto del COVID en los tratamientos para miopes con atropina, ¿ya? La alimentación es que era retrospectivo, ¿cierto? Y como había ese estudio en relación a la atropina, lo fui a buscar y ¿qué pasó? Que aquí se comparó un solo grupo de pacientes. El grupo control era el mismo grupo, digamos, no había un grupo placebo ni otro grupo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos pacientes que venían usando atropina 2019 y qué pasó con ellos el 2020? ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que la efectividad del tratamiento disminuyó mucho durante el año del lockdown. O sea, si inicialmente el equivalente férico había aumentado 0,33 en el 2019, pasó a aumentar a 0,74 en el año en que estuvieron encerrados los niños, ¿ya? Y la longitud axial también aumentó casi al doble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y de las cosas que, como les digo, de todas las que se evalúan, que la atropina no sirve si los niños no hacen la actividad al aire libre, ¿ya? Y el MySight sí funciona
Entonces, sí se pueden hacer también tratamientos alternativos, pero uno tiene que saber en el contexto en que uno los va a usar y las indicaciones que uno va a dar a los pacientes, porque no saco nada con poner la atropina si tengo al niño encerrado todo el día en la casa, ¿ya? Además de que, por supuesto, esto era 001, que sí funciona, pero no mejor que la 005 actualmente con los estudios del LAMP, ¿ya? Y considerando además que era un segundo año de 001, cuando sabemos que el segundo año en teoría tiene mejor respuesta, ¿ya? Ya. ¿Qué otras opciones tenemos? La ortoqueratología es un tema que a nosotros como oftalmólogos nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque tener a un niño todas las noches con un lente de contacto puesto en el ojo nos da así casi que ataque. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de las teorías de por qué progresa la miopía está la teoría del defocus periférico, ¿cierto? Defocus periférico hipermetrópico. Y eso es justamente lo que hace el MiSight. El MiSight lo que hace es provocar un defocus miópico periférico para que así ese defocus hipermetrópico pase por delante de la retina, que en el fondo este efecto, ¿ya? ¿Y qué hace la ortoqueratología? Modela el epitelio de la córnea para provocar un poco el efecto que hace el SMILE en la cirugía refractiva, en que hace con que la periferia de la retina, digamos, provoque este defocus hipermetrópico. Ventajas de la ortoquerato. Los estudios demuestran que en teoría las complicaciones son bajísimas. Como los niños son pequeños, este tratamiento lo manejan los papás, los manejan en cantidad de horas, en limpieza, etcétera. En teoría los manejan bien, por lo tanto la posibilidad de infecciones y queratitis, por ejemplo, son muy bajas, ¿ya? Y los niños, al tener esta remodelación del epitelio, durante el día no usan lentes. Durante el día es como que le aplasté la córnea para que vea bien con su miopía y su astigmatismo y ya no necesito en el día que use nada, ¿ya? Como te digo, a mí todavía me cuesta un poquito entender eso porque también cuando estábamos allá en Costa Rica y nos empezaron a hablar con la Ceci y todo esto que de la ortoquerato, hacíamos mil preguntas, pasamos obviamente como súper ignorantes porque no sabíamos nada de ortoca, pero así todo y con toda la cantidad de preguntas que hicimos, todavía tengo dudas, ¿ya? Pero sabemos que es una opción, ¿ya? Y ya la están haciendo, por supuesto, acá, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el paciente ideal para la ortoca? Un paciente que tiene menos de 6 de esfera, aunque entre más esfera tiene, mejor responde, ¿ya? Un paciente que idealmente tiene menos de 2 dioptrías de cilindro, ¿ya? Y con córneas que vayan entre 42 y 45 dioptrías, ¿ya? Y los astigmatismos idealmente a favor de la regla. Esos son como los pacientes ideales para la ortoca, ¿ya? En esto también de cuando tú evalúas a los niños, existe el concepto también del premiope, que no sé si lo han escuchado. El premiope es un niño que idealmente cuando es pequeño tiene que ser hipermétrope, ¿cierto? Más dos y medio de hipermetropía, por ejemplo, a los 4 o 5 años. Pero a esa edad tú lo encuentras con más 0,50 de hipermetropía. Entonces dices, ya, o sea, este niño va a crecer un poquito más, un pelito más y ¡pum! Se me va a ir para la miopía. Entonces, actualmente, por ejemplo, en Argentina, a los premiopes ya los tratan para evitar que lleguen a miope, ¿ya? Y la teoría de la luz, por ejemplo, va mucho más por el lado de que la luz ayuda mucho a enlentecer la aparición de la miopía, mucho más que a evitar la progresión, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que ir temprano, tenemos que llegar antes, tenemos que estar preocupados de estos niños, controlarlos cada 6 meses. ¿Cuál es la lata de todo esto? Y como te digo yo al principio, con lo que más me resistía a tanto examen, es que tienen que controlarse cada 6 meses con ciclo, cada 6 meses con medición de longitud axial. Es pesado para los papás, si ya están en tratamiento es más pesado todavía. Los lentes MiSight son caros y eh, la limitante que tenemos con los MiSight es justamente el astigmatismo, porque no corrigen astigmatismo, pero en teoría viene el MiSight tórico, ¿ya? Entonces es harto, es una carga importante durante muchos años. Entonces yo decía, ¿para qué lo voy a pedir tanto examen, pobrecito el niñito? Y tantas ciclos, pero es necesario. O sea, es la única herramienta que tenemos para evitar, como les decía, que estos niños lleguen a altos miopes, ¿ya? Hay estudios en la ortoca con los que también, como médicos, nos conflictúa esto de no tenemos grupos controles, los N no son tan altos en los estudios, ¿ya? Este estudio, por ejemplo, que dice, a 5 años evaluemos la ortoca, pero, por ejemplo, las refras fueron sin ciclo. em,
no puedes hacer mediciones de equivalente esférico en los pacientes con orto-K porque está intervenida la refracción con la misma orto-K. Puedes hacer evaluación, sí, de la longitud axial. No existen prácticamente estudios de orto-K para evaluar rebote de orto-K, especialmente en este estudio, ¿ya? Y los niños que habitualmente se adaptan son niños un poquitito más grandes, ¿ya? Y el abandono no es menor, es de al menos un 25%. Entonces, todos los estudios de orto-K hay que mirarlos, digamos, con cuidado. Pero, por ejemplo, este estudio en que ve la eficacia de la atropina combinada con orto-K. Entonces dice que la efectividad de la orto-K, en teoría, debiese ser similar a la efectividad de la 001, que sabemos que no es mejor que la 005, eh, y que la orto-K sumada a la atropina tiene mejor efectividad que cada uno por separado, que son similares, ¿ya? Y que la orto-K, ellos describen que tiene mejor efectividad en niños más pequeños y en altas miopías, ¿ya? Entonces, finalmente la orto-K, bueno, podría eventualmente ser una opción para sumar tratamientos en un niño muy pequeño, porque además sabemos que los tratamientos, incluso la atropina al 005, no tiene una respuesta al 100%. No todos los niños responden. Hay al menos un 10% de niños que no responden a los tratamientos. Y con esos hay que batallar mucho, ¿ya? Y por último, los lentes ópticos para control de miopía. Estos en teoría para nosotros son como los mejores, ¿ya? Que lo que buscan finalmente es lo mismo que la orto-K y es lo mismo que el MiSight, que es causar un defocus periférico en la retina de tipo miópico. Por eso los puntos de desenfoque son puntos o de desenfoque o puntos con adición para provocar en el fondo, la retina periférica, cuando la imagen queda atrás, es como que va a buscar la imagen y por eso sigue creciendo, ¿ya? La retina se va adelgazando hacia donde está la imagen, ¿ya? A propósito del Migue, también es súper discutido esto de qué pasa con el lag acomodativo. Los miopes, sobre todo los miopes iniciales, muchos de ellos tienen lag acomodativo y la imagen entonces pasa esto de que queda, no alcanza a llegar a la retina y más encima queda muy hipermetrópica en la periferia, pero no se sabe si es un efecto o, claro, o la causa, pero se está estudiando, ¿ya? O sea, se están haciendo evaluaciones. Y este lente, por ejemplo, que es el MyoStart de Oya, o este, que es el Stellest, ¿cierto? Son lentes que demuestran efectividad. El Stellest es el que más efectividad ha demostrado, porque a 2 años muestra un 67% de efectividad en el equivalente esférico, aumentando casi 0,5 en 2 años, y la longitud axial 0,28 en 2 años, ¿ya? Y eso, como les dije, no quiero meterme en muchas cosas más porque es mucho lo de la miopía. No queremos Mr. Magoo a futuro, ¿cierto? Los que aquí conocen al Mr. Magoo saben de qué estoy hablando, ¿ya? Y finalmente solo traerles a colación esto, que fue, como te digo, estas cosas que a mí me hacen un golpe de realidad, que este es un niñito con un ojo de ya más de 26 milímetros, ya es un niño chiquitito, fíjense, con un RUT 24 millones, con esa dioptría, 2,5, 2,75, no alcanzaba a tener 3 dioptrías, pero era chiquitito. Entonces, control, ya te voy a controlar en 6 meses. En 6 meses, misma refracción. Pero me llamó la atención que la cona era un poco plana. Dije, le voy a pedir el largo, que no se lo pedí la primera vez. Miren las conas. Y con ese largo, para menos de 3 dioptrías. Entonces este niño pasa obviamente a tratamiento, entonces ahí ya con mi golpe de realidad entendí que definitivamente no puedo dejar pasar ni una medición de largo axial, ni en control, ni en tratamiento, porque yo reservaba mucho la medición de largo axial para los niños que trataba, más que para digamos, el diagnóstico precoz, ¿ya? Así es que eso, eso les quería comentar sobre miopía. ¿Dudas? Diga. Bastante duda. Eh, porque siempre uno piensa que cuando están leyendo más de media hora, también puede subir la presión intraocular y que también eso podría provocar un mayor alargamiento de la longitud axial, adelgazamiento. Esa es la primera duda. Y la segunda duda es si tiene relación o no tiene relación la hormona del crecimiento y el estiramiento de adolescencia, porque yo he visto que hay un pic, como que van creciendo, pero
a la edad de 11 12 años hacen un pic más grande y después para otra vez el crecimiento y después como a los 17 años hacen otro pic. Lo que pasa es que, como te decía, es multifactorial, tiene muchas cosas que influyen y entre esto no hay que dejar de hablar del ritmo circadiano y la melatonina y el cómo eso influye sobre el adelgazamiento de la coroides. La dopamina, por ejemplo, yo también siempre me he preguntado si la dopamina eh, si se supone que los niños miopes tienen, o la dopamina es un neurotransmisor que evita el adelgazamiento de la coroide, ¿por qué no le damos levodopa a los niños? Es una duda existencial mía. Y sí, hay estudios que demuestran que los precursores de levodopa y agonistas de levodopa subconjuntivales ayudan a engrosar la coroide. ¿Se démosle levodopa? No, bueno, ya. Entonces, hay muchas cosas que influyen. Lo del ritmo circadiano tiene mucho que ver con estas liberaciones de hormonas de crecimiento. Los niños que pasan muchas horas en los computadores, especialmente porque ya más grandes, tienen más exigencia académica. Entonces, por eso eventualmente al final, a los 17, 18, vuelven a hacer ese pic, porque pasan también muchas más horas en pantalla y muchas más horas tarde en pantallas. Entonces, altera el ritmo circadiano, altera la liberación de hormona, altera la serotonina, altera muchas, como te digo, factores que influyen sobre la remodelación de la esclera y el adelgazamiento escleral. Entonces, son innumerables, de verdad que son muchos, ¿ya? Y algo más les iba a decir en relación a lo que tú dijiste. ¿Qué más preguntaste? Ah, hay un estudio que también me llamó la atención, que claro, cuando tú lees, tú sabes que se adelgaza la coroides, ¿cierto? Pero hay un estudio que evaluó qué pasaba si yo leía media hora de corrido versus si leía 15 minutos y descansaba un minuto versus si leía 7 minutos y descansaba, no, perdón, leía 15 minutos, descansaba 2 y si leía otros 15 versus si leía 7, descansaba 1 y 7 y descansaba 1, ¿ya? Y se vio que el que menos adelgazaba era el 15 por 2 minutos y después viene el 7 por 1 y después el de media hora. Entonces nosotros, ¿se acuerdan? Teníamos una famosa regla del 20-20-20, que era en el fondo 20 por un minuto, con suerte, ¿te acuerdas? Entonces yo actualmente trato de decirle, es un estudio pequeño, N pequeño, y como les digo, hay muchas aristas de investigación, pero yo le digo a mis pacientes que estudie, que lea 15 minutos y que descanse 2 en relación a ese estudio, porque adelgaza menos la coroides, ¿ya? Y también en relación a los estudios, ustedes saben que muchos de los estudios se hacen en animales, pero no todos los animales responden igual. Los chanchitos de Guinea no responden igual que los pollos no responden igual que los monos no responden igual que... Entonces al final son súper contradictorios. Hay estudios en animales que dicen, la luz azul empeora, y otros que dicen, no, la luz azul mejora. Otros que dicen, la dopamina, pero no, la dopamina mejora. Entonces, es tanto, de hecho, cuando tú tienes una miopía por deprivación, pero estás expuesto a muchos lux, o sea, 40.000 lux al menos 2 horas al día, no haces miopía versus si tienes una miopía por deprivación en un paciente que no está expuesto a lux. Ese paciente sí hace una miopía por deprivación. Entonces, Hay un trabajo bien antiguo en pollo, me acuerdo, que le ponían la mitad nomás y le crecía el otro. Es muy interesante eso. sí, por eso es que así se hacen los estudios por los animales. Les ponen este lente que estimula el crecimiento y de ahí van evaluando distintas opciones, como te digo, les inyectan dopamina, les inyectan insulina, les inyectan factores de crecimiento, les inyectan... De verdad que hay miles, por eso es imposible abordar todo eso en una sola clase. Diga. Pero ya uno tiene ya, independiente que yo no haga reflexión al niño, insisto mucho con el asunto de a los papás de que estén afuera, que si están 20 minutos y les dan permiso de estar 20 minutos en el computador, tienen que estar 40 minutos fuera. Pero ya, después tenemos niños que por las cosas de la vida empiezan a hacer deportes que pueden ser bajo techo, mucho deporte pero bajo techo. Ahí, ¿cuál es la precaución? Pero deportes que ven de lejos, ponte tú ya el básquet o fútbol, lo que sea. Sí, lo que pasa es que si tú hazlo tú con el Cleme, anda a un gimnasio y mide los looks dentro del gimnasio con una aplicación que se llama Lux, que está en el celular.
¿Ya? Mira, ¿cuántas lux creen ustedes que tenemos aquí, ustedes bajo esa luz? Miren, 50. con suerte 50. Mira, ahí está la aplicación. Lux, mira, y sería, Lux Light. 50. ¿cachai? Entonces, cuando tú te acercas a la ventana, por ejemplo, tú dices, no, aquí sí hay luz, po, porque está dando el solcito acá. Ya. Mira, voy a llegar con suerte a 100. Y si salgo, voy a empezar por sobre los 1000. Entonces, en ambientes yo le digo a mis pacientes, pucha, qué rico que haga deporte, bien, pero igual necesito que esté afuera. Por sobre 1500 lux. En un día soleado tú puedes llegar a tener 40.000 lux. En un día nublado puedes llegar incluso a 20.000 lux. No, no, eso bien, porque no están haciendo el esfuerzo visual de cerca, pero no están expuestos a la luz que necesitan. Entonces, queda un arito en el patio. Sí. Un arito en el patio, es buena idea. ¿Qué más? Muy interesante la presentación, Doc, muchas gracias. Un poco como en desconocimiento, también quizá va la pregunta, pero también porque esto de la ortoqueratología, como dice usted, como que nosotros también en el curso de formación nos dicen que es algo como bastante como que nos gusta. Em, en el fondo, generando este de focus miópico, ¿esto va en desmedro de la agudeza visual diurna del niño? O sea, porque en el fondo me imagino que esto va dirigido como a futuro, en el fondo, generar esta remodelación como del globo periférico, pero, pero en el fondo al generarse este de focus miópico, el niño durante el día ve menos, tiene una agudeza visual, ¿va en desmedro de eso? No, no va en desmedro de eso, porque de hecho tú sabes que un paciente con glaucoma puede tener 20/20 hasta etapas muy avanzadas. Entonces no es la periferia la que tú estás usando. Lo que hace la periferia es estimularse para crecer. Entonces el de focus miópico no te baja la visión. Incluso estos lentes que yo te mostré tampoco mejora la visión y la adaptación es súper buena, sobre todo en el Esteles, que en teoría tiene un centro menor, pero como es todo esférico, estos puntitos, como tiene áreas, de, entre comillas, de buena visión, no les molesta a los niños. Este tiene 9 milímetros centrales y 33 milímetros periféricos de focus y no les molesta. Exactamente. Entonces no les molesta. Ahora, ¿qué ventaja refieren los Steles versus este? Que este tiene como mucha periferia alterada, en cambio este mantiene estas zonas incluso hasta la periferia de buena visión, pero con los de focus entre medio que hacen que no se estimule el crecimiento del globo. En base a lo mismo de la ortoqueratología. No, sí, es para usted. Se supone que esto lo que causa es un aplanamiento, ¿cierto?, del epitelio central y que la parte periférica queda más adelante, por eso este causa este desfocus miópico en la retina, que es muy similar al efecto del, como yo les decía, del SMILE, de la cirugía del SMILE. Entonces, ¿por qué no le hacen SMILE a los niños un poquito antes? ¿Por qué se esperan hasta los 20? ¿Por qué no se lo hacen, no sé, 16, ponle tú? Hagámosle un SMILE a los 16 para que no le aumente más la miopía. Porque en el fondo es como dejarle la córnea así, po. ¿Cachai? Doc, ¿y se ha hablado algo del perfil de seguridad, por ejemplo, de esta ortognatología desde el punto de vista de que, pucha, mantener un niño con un lente de contacto en la noche, como que está estudiado eso? Sí, lo que pasa es que como les digo, es tanto, yo revisé todos los estudios que habían sobre complicaciones por uso de lentes de contacto y los lentes de contacto, cuando se utilizan, tienen unos pics de complicaciones, especialmente en los pacientes, por ejemplo, entre los 15 y los 18 porque ya ahí se desordenan, porque salen a fiestas, porque llegan mal, porque no se sacan los lentes, porque no los limpian bien, etcétera. Pero en los chicos, en los bajos de los 12 años, la probabilidad de complicación es mínima, porque la manejan los papás, pues igual que los MySight. Hola, muchas gracias, me sumo a los agradecimientos de Cristóbal. Tengo dos dudas, también un poco desde la ignorancia, justamente respecto a la ortoqueratología, porque
Me llamó la atención, al menos en el estudio de la tasa de abandono el porcentaje de abandono que hubo. Em, Ahí, o sea, yo me imagino que no debe ser bien tolerado muchas veces por los pacientes. Y ahí no sé si se hizo referencia a eso en alguna parte. Y la otra pregunta es también desde la ignorancia. Y- sí. No, y más que nada saber en su experiencia desde qué edad, o cuáles son, desde qué edad en el fondo vale la pena iniciar atropina y hasta qué edad en el fondo. La atropina nosotros la iniciamos desde que detectamos un niño miope, ¿ya? Pero como te digo, nuestra conducta va a cambiar y va a ir cambiando. O sea, actualmente a un niño de 4 años yo no lo voy a tratar con 001, lo voy a tratar con 005 al tiro, ¿ya? Y no le voy a decir al papá, vamos a usarlo 2 años, vamos a parar uno, como antiguamente lo hacía. No, si este niño va a estar la vida con atropina 005. ¿Te fijas? Entonces, uno, conforme van apareciendo los estudios y los estudios comparativos, uno va diciendo, no, ya, o sea, yo me tengo que ir asegurando. Nosotras en general, como te digo, las oftalmopediatras, al principio nos resistíamos también un poquito a la 005 porque hay un porcentaje un poco mayor de niños que dilata más la pupila, que le molesta más ver de cerca, que reclama de un poquito de fotofobia, pero créeme que a las 2, 3 semanas se les quita y ya no les molesta. A todos los que he cambiado a 005 uno, con suerte, entre comillas, ha dicho, no, esta cuestión no la puedo usar. Los que aguantan 2, 3 semanas ya nunca más la dejan. ¿Hasta qué edad? Es que ahí depende de los niños y depende de las progresiones. Pero, por ejemplo, a un niño de 15 años con una miopía de 2, nah, no lo voy a tratar. ¿Te fijas? Entonces, por eso los estudios aquí van hasta 5 años de atropina 005. Y de ahí viene también la discusión de, ya, ok, lo usaste 5 años, ¿qué hacemos ahora? ¿Vas a suspenderla? ¿Vas a bajarle a 0025 un año más? ¿Le vas a bajar después a 001 otro año más? ¿La vas a usar día por medio para después suspenderla? Entonces, ahora vienen todas esas dudas, digamos, de qué usamos. ¿Se acuerdan que yo estoy participando en un estudio de miopía? Bueno, este estudio de miopía lo hicimos a propósito justamente de esto de, ya, salió el LAMP, y nosotros todos llevábamos años usando la 001 y la 001 no funcionaba. Entonces, ¿por qué nos vamos a cambiar al 005 si la 001 funciona? Nosotros dijimos, nosotros tenemos otra etnia, nosotros tenemos otros hábitos, nosotros tenemos otro clima. ¿Por qué? ¿Te fijas? Pero después de toda esta evidencia y de ir avanzando en el estudio, yo creo que hay para todo. O sea, un niño, como te digo, más grande, que eventualmente esté progresando, quizás lo podría tratar con 001, sin problema. Pero uno muy chiquitito, no. Andrea, hola, soy Ceci Campos. ¿Me escucha? Sí, sí, un segundo. Está hablando Cristóbal, de ahí hablas tú. Ah, no lo escuché. Ya, Cecilita, diga. Oye, es que yo quería decir que, bueno, como no hay consenso, porque todo esto es muy experimental, creo que cada uno tiene un poco sus recetas propias. Pero yo creo que lo que tiene que quedar claro es que los niños miopes hay que controlarlos, ¿cierto? Mucho más de lo que se controlaba antes, sobre todo cuando parten muy chicos. Y, por ejemplo, acá tenemos como opiniones diferentes, que igual yo lo he debatido un montón con la Ceci Zapata. Yo, por ejemplo, controlo cada 6 meses y no parto con la atropina a menos que haya progresión. Y eso básicamente porque hay niños que no progresan nunca, que desde que los conozco no progresan, entonces yo siento que mantener a un niño con una gota con lo que significa para un papá eso, cuando no hay progresión, encuentro que no tiene sentido, a pesar de lo que digan los estudios. Y cuando hay progresión de cualquier tipo, sí que parto con atropina. Y lo otro que quiero decir es que tampoco concuerdo con partir con 005 porque mi experiencia personal con 001 es buenísima. Entonces yo solo dejo 005 al niño que no va bien con 001 y tengo súper pocos casos. Entonces por eso yo sigo pensando que esto es muy experimental. Lo que sí está claro es que los niños miopes hay que controlarlos cada 6 meses, hay que controlarlos con cicloplegia, hay que medirle el largo axial y hay que iniciar la atropina. Y si la atropina no va bien, hay que sumar otra opción como MySight, que nos ha ido bastante bien, súper bien tolerado desde los 6 años y sin complicaciones, y sumarle también la ortoqueratología, que en realidad yo no tengo experiencia propia, pero sí en España lo usaban, incluso tenía cuando yo me formé, que fue
hace mucho tiempo, un adjunto mío de córnea lo usaba con su hijo y los niños eran chiquititos y le fue súper bien. Pero igual había como un rechazo porque es una cosa que hacen los ópticos y que no es como indicado por oftalmólogo, entonces experiencia oftalmológica no hay. Yo me imagino que ahora a poquito lo vamos a ir. Pero más que nada que sea como es el mensaje, pues controlar, iniciar tratamiento, apenas haya algún atisbo de progresión, ya sea en la longitud axial o en la refracción, y sumar lo que se pueda para que no progrese el niño. Sí, no, sí, yo también espero los primeros 6 meses, o sea, yo no entro, a diferencia, por ejemplo, como te digo, los argentinos que tratan incluso a los premiopes. O sea, yo también espero 6 meses, evalúo igual que la Ceci, pero me convencí de que a los más chiquititos, si los voy a tratar por progresión, va a ser con 0,05, porque la 0,01 sí funciona, sí enlentece, pero no lo suficiente como para proyectarlos a largo plazo. O sea, a largo plazo, a pesar de que van sumando poco, van sumando mucho a la larga, digamos. Entonces, por eso nosotros tenemos que sentarnos a rediscutir, porque como te digo, las cosas han ido cambiando mucho con el aparecimiento de los estudios. Sí, sí, Eh, Hola, ¿me escuchan? sí. Sí. Bueno, lo primero es agradecerte, Andrea, de poner este tema de la miopía. No sé si tienen tiempo todavía para escuchar, pero eh, quisiera decir un par de cosas un poco eh, apuntando lo que tú has dicho esta mañana. Primero, súper importante que todo nos quede claro que eh, los componentes para que un ojo tenga una refracción determinada tiene que ver con la curvatura, con el largo y el poder del cristalino. Por eso que la refracción es la suma de estos tres componentes, por eso que es tan importante visualizar la importancia de hacer largo axial y K, y tomar en cuenta el K1 para poder hacer un diagnóstico de miopía. El 90% de las miopías que nosotros vemos son miopías axiles, es decir, que tiene que ver que tiene que ver con el largo, pero no todas son así, sobre todo cuando estamos pensando en progresiones de miopía en que tenemos que descartar queratocono. Eso también es súper importante, por eso que yo quiero hacer aquí quiero hacer un énfasis en lo importante que es medir el largo axial, que está descrito en la literatura como tener 10 veces más sensibilidad que la refracción para determinar la progresión, el diagnóstico, así, digamos, apuntando al caso que tú mencionaste al final de tu presentación. Así que el largo axial viene siendo algo demasiado importante para evaluar a un niño con sospecha de miopía o con miopía. Y lo otro importante que nos estamos dando cuenta con la medición del largo axial, y lo quiero dejar ahí como chicos, el que quiera trabajar en estudios con nosotros sería ideal, que nosotros estamos extrapolando datos de la literatura de equivalente esférico de miope sin astigmatismo a nuestra realidad con astigmatismo. Y eso no es tan así. Por eso que es tan importante medir el largo axial, porque nos vamos a dar cuenta que niños con equivalente esférico de astigmatismos miópicos compuestos no es lo mismo de los que vienen con astigmatismos menores de 0, sin astigmatismo o con astigmatismos menores de 1,50. Entonces, por eso que nuestras decisiones tienen que ir en base a el mayor estudio posible del paciente. Y por último, con respecto a lo que tú hablas, Andrea, de la atropina al 0,05, la verdad es que lo que todas sabemos es que la miopía es más agresiva en los niños chicos. De hecho, en el primer grupo, entre los 6 y los 8 años, el crecimiento asociado a progresión de miopía es el doble o el triple de lo que ocurre en los niños entre 12 y 15 años. Entonces, por eso hay que ser mucho más agresivo en los niños al inicio. Y como dice la Ceci, lo último, no me quiero extender más, como dice la Ceci, el tema hay que tener muy claro que hay un crecimiento fisiológico del ojo, que es hasta los 13 años, y que ese es 0,1 milímetro por año. Entonces, hay niños que crecen 0,1 milímetro por año, pero es el proceso de hemetropización normal. Eso no significa que los niños estén progresando. Entonces hay que considerar eso también para poder decidir tratamientos. Bueno,
queda mucho por escribir en este tema. Los invito a meterse en el tema de la emetropización para entender por qué se produce la miopía, y ahí les dejo el nombre de Frank Sheffield, que es un neurobiólogo que está muy, muy metido en el tema de descubrir cómo emetropiza el ojo. Lean sus artículos, son muy interesantes. Gracias, Ceci. Bueno, como les dije, es tanto lo que se puede conversar de miopía. O sea, cuando hablamos de progresión, es más de 0,5 dioptrías al año lo que está consensuado y más de 0,2 milímetros al año. Porque como dice la Ceci, menos que eso es lo ideal, ¿ya? Eso. ¿Ya?